tras este reportaje que hemos realizado. Anteriormente fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy Sergio Massa, postulantes para la provincia de Buenos Aires en un año de definiciones políticas. El próximo 14 ya comienzan la campaña electoral para las PASO, y una campaña electoral que hoy el propio oficialismo la ha puesto en términos, en una arenga que Macri ha hecho a sus funcionarios, que enseguida vamos a ver, y donde también el partido judicial, como lo adelantó hace algunas semanas en este programa nuestro colega Darío Villarruel, ha comenzado también a tener su participación en plena campaña electoral. No nos podemos olvidar, porque seguramente lo que no te van a contar esta noche, lo que no te van a mostrar esta noche, es cómo se ha vuelto a disparar el precio del dólar, cómo eso está impactando ya en los precios, cómo se viene para julio una inflación más alta de lo previsto. Hoy salió, enseguida lo va a comentar Berco, la inflación de la CGT. Y estamos observando ya, mientras el gobierno dice que todo está bien, cómo se disparó hoy nuevamente el dólar a 17,18 centavos. Sigue trepando. El presidente dice, no se preocupen por el dólar. Justamente en un país que vive preocupado por el dólar. Y enseguida Alejandro Berkovich va a estar hablando de ese tema. Y vamos a estar hablando de un tema fundamental. Porque en este programa, en este canal, debe haber sido, y lo digo realmente sin ningún tipo de soberbia y con claridad, debe haber sido el único medio que no se plegó a la durísima campaña en contra de los docentes que hizo el gobierno nacional y el gobierno de María Eugenia Vidal. Realmente fue bochornosa la campaña contra el gremio de los docentes, y sobre todo con la figura de Roberto Baradel, que esta noche va a estar aquí en nuestro programa. Le dijeron las peores cosas desde el gobierno que tenía que negociar únicamente las paritarias, eligió a principios de este año confrontar con el gremio docente. Porque claro, veían que venía la campaña electoral y dijeron, no vamos a arreglar, vamos a confrontar, vamos a disciplinar al gremio de los docentes, como han hecho con otros gremios en la República Argentina. Y hoy hay que saludar realmente la dignidad del gremio de los docentes, que no se dejaron quebrar, que no agacharon la cabeza, que mantuvieron la dignidad de la pelea por el salario docente en alto. Y hoy finalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que le negaba, no le dieron todo lo que pedían, pero sabemos cómo es una negociación paritaria, donde en un punto las partes tienen que acordar, nunca lo que pide el gremio, nunca lo que quiere ofrecer el gobierno. Siempre hay un punto intermedio, y es lo que ha ocurrido, no el bochorno de lo que recientemente se hizo en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde el gobierno laudó a favor de los empresarios y en contra del laburante. Entonces, hay que saludar realmente la dignidad de los docentes que mantuvieron su lucha, pese a la peor campaña que deben haber hecho en la historia un gobierno, hablando mal de sus gremialistas, haciéndole incluso campañas personales en contra de Roberto Baradel. Hay que acordarse de eso. Tal vez ahora, como los urge la campaña electoral y su candidato a senador es el actual ministro de Educación, no les quedó otro remedio que arreglar. Enseguida lo vamos a estar hablando con Roberto Baradel. Bueno, rómpanse el traste, ¿eh? Les dijo hoy Mauricio Macri a todos sus funcionarios y a sus candidatos. Rómpanse el traste, salgan, defiendan al gobierno, trabajen, no le contesten a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo esto: les pido que no le contesten a la expresidenta y que se rompan el traste para que la gente esté mejor. Está admitiendo Mauricio Macri que con su gobierno la gente está peor, que hoy la gente está peor que hace 2 años. Parece ser, también dijo hoy en esta arenga a sus funcionarios, nuestro combustible
Es esa pregunta de ¿para qué estamos acá? Me encanta escuchar cuál es nuestro foco. Nosotros no tenemos que contestarle a la expresidenta. Tenemos que trabajar muy duro y no despilfarrar tiempo. Bueno, la semana pasada los arengó Jaime Durán Barba en Parque Norte, que incluso les dio algunos consejos sobre cómo responderle a los periodistas o sobre cómo llegar a la gente. Hoy, el propio Macri en estos términos. Ahora, fíjese cómo el gobierno, porque tiene las encuestas en su poder, la mayoría que le está dando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la delantera en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno, con el propio análisis de Jaime Durán Barba, que ha dicho que la expresidenta tiene un techo de 40%, hoy el gobierno ha tomado nota que no le va en esta campaña contrastar, confrontar en términos electorales con la expresidenta. Entonces hoy cambian la lógica que se habían tomado de querer confrontar con el pasado y dice Macri, no le contesten a la expresidenta, rómpanse el traste, admitiendo el propio Macri que hoy se está peor que hace 2 años cuando asumió el poder. También habló del dólar. El presidente hoy, el momento en que sube, el momento en que nuevamente está afectando y afecta a los precios. Fíjese qué dijo el presidente. El dólar explota, entonces sube y baja, y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar, ¿no es cierto, Federico? Y el presidente del Banco Central decía, bueno, ya va a subir y cambian los flujos de oferta y demanda, y no me preocupa. Claramente esto beneficia las economías regionales, beneficia la generación de empleo. Entonces, y sucede porque, bueno, hace a un equilibrio en la economía. Y en ese sentido no hay de qué preocuparse. El Banco Central tiene muchísimas reservas, muchas más de las que teníamos hace 18 meses, que teníamos reservas negativas en el Banco Central. Hoy hay decenas de miles de millones, así que los argentinos no se preocupen por el dólar. Bueno, no se preocupen por el dólar, dice el presidente. Lo mismo que había dicho Alfonso Prat-Gay en campaña, que no iba a impactar la devaluación en precio y finalmente impactó y se disparó la inflación el año pasado a un 41%. Vamos a ver de este 17,18 que hoy volvió a subir el dólar, cómo fue en las últimas semanas subiendo. Fíjese. De 15.91, que estaba el 17 de mayo, el 18 de mayo a 16.27, el 31 de mayo a 16.40, después baja el 14 de junio a 16.15 y desde el 14 de junio que el dólar trepa y trepa. 23 de junio a 16.43, el 26 de junio a 16.55, el 27 de junio 16.68, el 29 16,76, el 30 16,88, el 3 de julio 17,06 y llegamos a hoy al 17,18%. Porque esto también está hablando de las expectativas, de la incertidumbre que el propio gobierno está generando en la población y en los factores económicos de poder en la Argentina. El propio gobierno que está diciendo, lo dijo su ministro Luis Caputo, el ministro de Finanzas, lo dijo Nicolás Dujovne, varios exponentes del oficialismo han venido diciendo, fue tapa del diario La Nación y de varios diarios cercanos al gobierno, que después de octubre se venía el ajuste. Hoy Marcos Peña dijo, ¿de qué ajuste están hablando? Escúchelo. La Argentina, después de las elecciones, necesita seguir creciendo. Eso es lo que nos hemos trazado como objetivo y estamos convencidos que el año próximo la Argentina va a crecer más aún de lo que va a crecer este año, con lo cual no viene un ajuste y ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que ya no pueden construir esperanza, sino que solamente quieren generar miedo. Bueno, habría que recordarle al jefe de gabinete, reiteramos, que fue el ministro de Finanzas de este gobierno, Luis Caputo, el que dijo después de octubre, Nicolás Dujovne, el que dijo después de octubre. Habría que recordar, ir hasta hace poquito, las tapas del diario La Nación. Tapa del diario La Nación, anunciando en base a funcionarios del gobierno que después de octubre se viene el verdadero ajuste
Y lo dijo aparte Nicolás Dujovne, reforma todo después de octubre. Hoy habló también el secretario frente a todo este panorama que se está viviendo, frente a lo que ayer fue, y lo hablamos en este programa, la agresión brutal política y judicial contra el gremio de los canicistas de Omar Plaini. Habló uno de los secretarios de la CGT, Smith. Esto decía. Mi posición es que nosotros declaremos una protesta en contra de todo esto que está ocurriendo, más los despidos y todo lo que está sucediendo en el país. ¿En qué términos, Smith? Bueno, hay que definirlo. O puede ser una protesta, una movilización, o puede ser una medida de fuerza. ¿Puede ser una manifestación o un día de huelga? Exactamente. Y debería ser de manera inmediata. No importa que estemos frente al proceso electoral. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros reaccionemos, el mundo periodístico va a hacer sus grandes interpretaciones diciendo, bueno, le están haciendo el favor a fulano, le están levantando la mano a sutano. Y si nosotros no hacemos nada, van a decir que somos cómplices o hacemos seguidismo del gobierno. Yo creo que tenemos que defender nuestro poroto. Y acá hay una ofensiva sobre nosotros. Bueno, muy bien. Berco, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Gato. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ¿no pasa nada con el dólar, como dice el gobierno? Bueno, pasa y mucho, claro, por supuesto. El dólar en Argentina tiene una particularidad. La gente lo sigue día a día en su cotización, pero además cuando aumenta, los precios aumentan con el dólar y cuando baja o se mantiene constante durante mucho tiempo, no bajan con el dólar. Por eso es que... Históricamente ha pasado eso en la Argentina. Claro, claro, pero además se ve en esta contradicción que destaca el presidente, a mi juicio bien, que es que durante lo que va de este año, muchos empresarios empezaron a naufragar porque el dólar está atrasado. Mira, ayer se marcó, por ejemplo, un déficit récord en la balanza comercial con Brasil. ¿Por qué? Porque se empiezan a vender, después de un año y medio de parate, se empieza a vender un poco más de autos, un poco más de motos, todo brasileño. Entonces el rojo de la balanza comercial se engrosa automáticamente. ¿Qué es lo que ocurre que hace que ahora suba el dólar? Bueno, una serie de factores combinados. El aguinaldo, que hizo que sectores de alto poder adquisitivo lo destinen inmediatamente a la compra de dólares, porque la expectativa estaba puesta en que el dólar había aumentado mucho más que los precios. La especulación del campo, que viene liquidando muchas menos divisas de la que liquidaba a esta altura del año pasado, incluso con una cosecha mejor, también porque especulaba con esta suba preelectoral, y también la incertidumbre preelectoral, por supuesto. Ahora, fíjate la expectativa de que el gobierno le vaya mal en la elección. Esto, hoy era título del diario Crónica, arden las góndolas, se ve reflejado en el bolsillo del ciudadano que todos los días va a las góndolas y los precios se han disparado. Inmediatamente y hasta preventivamente, fíjate. Recién decía Sergio Massa, no sé si lo dijo en el momento hablando, 2 y pico va a dar la inflación de alimentos para el mes de julio. Sí. 2,4, creo, algo así. De junio, creo que es la que ahora estamos a punto de mostrar las primeras estimaciones preliminares. Ahora, fíjate vos lo que ocurre. Aumentan la nafta, aumenta el gasoil un 6 y pico %, y el gasoil se traslada inmediatamente, lo advirtió ayer la Federación de Transporte de Carga. Al transporte. Se traslada inmediatamente. Bueno, estas son las primeras mediciones que salieron de inflación por parte de la CGT, por un lado, que me dio 1,8%. Fíjate el dato interanual, 28,4%. El 17% de Sturzenegger quedó archivado. Y fíjate esta estimación de una consultora, puse oficialista, yo hasta ahora no la ponía, es una consultora seria, Elipsis, no le ponía oficialista, pero ahora ya aporta abiertamente sus... Levi Cesati está ahí en el gobierno. Claro, y Luciano Cohen, su economista jefe, también el equipo de Dujovne, así que ya es prácticamente un apéndice del think tank oficial. Bueno, en junio midió 1,4%, una interanual todavía por arriba del 23%, más cerca de un 2% mensual que de otra cosa. Evidentemente nadie le empató a esta inflación, o casi nadie le empató, salvo algunos casos puntuales en los acuerdos salariales. Pero lo que queda claro es que así como la pauta de crecer el 3% este año está lejísimo, con un tercio del año transcurrido, 0,4 el crecimiento, bueno, la pauta de la inflación lo mismo. Tendría que ser cada vez menor, y la verdad que no va a ser cada vez menor, porque no solo va a seguir aumentando el dólar, probablemente cerca de las elecciones, sino que además se viene la segunda cuota del aumento de tarifas. Claro. Hay otra cuota de aumento de tarifas. Fíjate lo que publicaba Crónica hoy, y también lo publicó Buenos Aires Económico, vale la pena destacar las marcas que
están entregando listas de precios con aumentos ya a los supermercados. Estos son los que se vienen ahora en julio, o sea, las listas de precios que se entregaron este fin de semana como regalo de principio de mes o de cambio de semestre, como prefiera. Marcas líderes, Quilmes 8%, Pepsi 5%, Unilever, que hace de todo, para la cocina, para el tocador, para la limpieza, 6%, Isenbeck 10%, L'Oreal, también muy usada en tocador, 5%, y Mondelez, que son galletitas, jugos, comida en general, conservas y demás, 8%. Pero esto es lo de ahora. Esto se suma a los aumentos de junio, que habían venido sobre la mitad de junio y que también son marcas líderes. Fíjate cuáles son, en la siguiente placa te lo mostramos. Son aumentos que abarcan entre estos y los que tuvimos en junio ya absolutamente toda la canasta básica. Por eso es que la CGT vuelve a estimar hoy que hace falta 15, 16 mil pesos para cubrir una canasta elemental para una familia tipo. Estos son los aumentos de junio. Peñaflor, muchas marcas de vinos allí, 10% mandó sus listas en junio. Procter & Gamble, que es la otra, junto con Unilever, de las que produce alimentos y artículos de tocador de consumo masivo, 5%. Arcor, 8%, que está vendiendo menos, pero no le impide trasladar este aumento de precios, porque claro, sube el dólar, suben sus insumos, muchos insumos importados, pero además se da un incremento de los costos argentinos permanentemente. Y Molinos 5%, Danone también. Tengo un dato, Gato, que te va a sorprender. Mañana lo vamos a dar en detalle. Digo, relacionado con las marcas lácteas. Se escandalizó mucho buena parte del arco político por la caída del consumo de leche en lo que va del gobierno de Macri. ¿Sabés qué otro consumo está cayendo? ¿Cuál? El de leche maternizada. Bueno, eso es tremendo. El de leche maternizada para los chicos, que se está reemplazando por leche común. Bueno, eso es tremendo. Para los chicos más chicos. Eso es tremendo, porque eso le estás arruinando ya la vida a un ser que tiene todo un desarrollo por delante. Y estos son los temas que el gobierno ya tendría que estar. Porque no lo están diciendo, lo están diciendo personas que esto saben, como el licenciado Arroyo, lo está diciendo Isaac Runik desde hace tiempo, la mala alimentación en los chicos que hay en la provincia de Buenos Aires. Y esto está impactando, obviamente, en las góndolas. Bueno, Berco, gracias, seguimos, vamos. Roberto Baradel, ¿hacía falta esperar tanto o el gobierno quiso confrontar, romperlos a ustedes y finalmente lo que pedían, pero se acercaron bastante? No, no hacía falta. Yo hoy lo dije claramente que hoy algún periodista en el Diario de la Nación decía un triunfo político de la gobernadora Vidal, aunque con concesiones económicas. El triunfo político hubiera sido que asumiera como gobernadora y evitara el conflicto, que era lo que como hicieron el año pasado. Como hicieron el año pasado. Este año eligieron confrontar y sobre todo con usted. Eligieron confrontar con el gremio docente, conmigo en particular, trataron de deslegitimarnos, una campaña de demonización muy fuerte, de romper la unidad de los gremios docentes, romper de alguna manera, desvincularnos a los gremios de la base de los docentes, en general de las escuelas, y no pudieron. Y ante la insistencia nuestra en ser consecuente con lo que reclamábamos, y ahora sí, el reloj empezó a jugar en contra del gobierno, la cercanía de las elecciones, creo que definieron cambiar de estrategia, pero queda claro que el gobierno tenía la plata desde el primer momento y la decisión que tomaron fue confrontar. Ellos querían imponernos una pauta salarial a la baja. Del 18%. Del 18%. Porque y disciplinarnos, tomarnos como 14. ¿Cuántas reuniones tuvieron que les ofrecían 18 y 18? Arriba de 10, 12 reuniones. 10 reuniones. Después fueron el 19 y después llegaron ahí al 20, arañando el 21. Estaba claro que ustedes eran el disciplinador del resto de los gremios, digamos. Nosotros teníamos esa responsabilidad encima, ¿no? Porque, ¿qué decíamos? Defender el salario de los docentes, pero también que no nos tomaran de ejemplo para disciplinar al resto de los gremios. Y la verdad que fue duro, ¿eh? Bueno, yo les agradezco muchísimo tus palabras, Gustavo, pero también a todo el programa que ha sostenido, que nos ha escuchado durante todo este tiempo, pero fue muy duro con un andamiaje mediático muy fuerte. Claro, no solamente fue el gobierno contra los docentes, sino otros medios, lamentablemente, que se sumaron a una campaña de desprestigio pocas veces vista en la Argentina contra un gremio, en particular con usted. Sí, y bueno, mantuvimos, no porque quisieron intervenir en las elecciones de Suteba, no pudieron, salimos fortalecidos, quisieron romper
la unidad de los gremios docentes, no pudieron, nos mantuvimos, y creo que esto no es el resultado, haber perforado ese techo salarial que nos querían imponer, era el resultado de una postura histórica nuestra. Si hay negociación, nosotros estamos de acuerdo, nos abrimos la negociación. ¿Qué pasó Lo que con no estamos de acuerdo con la imposición. ¿Qué pasó con las amenazas que sufrió? Llegaron algunas más, pero todavía no hay ningún resultado con respecto La investigación al tema no dio de la nada, investigación judicial, no. Inclusive se abrieron 2 causas porque yo denuncié en la campaña que hicieron, yo creo que vinculado a los servicios de inteligencia, de un programa de televisión concretamente, mostrando la foto del Sí, es tremendo bien lo que pregunta Mariano. Ahora digo, y ya vamos dando participación, porque hoy tenemos una mesa bien plural, como siempre aquí en Minuto Uno. De cada pueblo un paisano, pero como tiene que ser de aquí a octubre iba a ser. Ya estamos viendo, recién lo contaba Berco, ustedes logran una pauta y se está disparando la inflación, se están disparando los precios, hay una cláusula gatillo ahí, ¿no? Hay una cláusula gatillo. A ver, el acuerdo nuestro es el 2,5% de recupero del año pasado, más el 21,5% de este año, es un 24% de salario consolidado, más 2 sumas fijas que dan un 3,4% más. 27,4%. Ahora, la cláusula gatillo es a partir del 21,5%. Si la inflación fuera del 30%, nos tienen que sumar a lo que nos dieron 8,5 puntos más. Claro, porque el 2,5 es sobre el sueldo de 2015. 2015, claro. A partir de eso se aplica el 21,5. Leopoldo Moró, que es candidato a diputado nacional en Unidad Ciudadana. ¿Y cuál es la lógica del gobierno que hoy lo escuchaban recién al presidente, a Marcos Peña? Está todo bien, no va a haber ajuste, la economía marcha bien, no se preocupen por el dólar. A ver, es todo palabrerío, digo, eso contrasta con la realidad para la gente es agobiante. Entre otras cosas porque ha reaparecido el miedo, pero ya no solo el miedo frente a la inseguridad ciudadana, sino el miedo a perder el trabajo, el miedo de las viudas de que le saquen la pensión, ya sea las que provienen de matrimonios legítimos o convivientes, el miedo de los chicos de salir sin documento a la noche porque el desborde de la policía los apalea, los persigue, ha vuelto a ser peligroso en la Argentina ser joven, el miedo de los jubilados, que cada vez que van a PAMI se encuentran con que ya ahí no hay respuesta, lo mandan al hospital público. No está mal que vayan al hospital público, el problema es que el hospital público está explotado. Entonces no encuentran ni respuesta en PAMI ni respuesta... Mira, te voy a contar una cosa desgarradora. Y esto no es Hastings como hace el macrismo. Hoy a la tarde estuve reunido con un grupo de jubilados. Una jubilada, lo tengo grabado, una jubilada me decía que había recibido una intimación por la pensión a la viudez. Vos sabés que cuando alguien fallece se destruye el documento. Claro. Y bueno, no encontraba la partida de defunción. ¿Te imaginás? Personas muy mayores, etcétera. ¿Sabés qué hizo? Se fue a una sucursal del ANSES con la urna de la ceniza del marido para decir que le hicieran un ADN. Del marido fallecido. Tremendo. Entonces digo, estamos frente a una situación que ya no tiene modo de calificarse. Nosotros podemos decir, bueno, son neoliberales, son conservadores, podemos llamarlos de cualquier manera, insensibles, inhumanos. Yo no sé, será lo que conversan en los country, esta cosa de clase social, que piensan que hay millones de argentinos que son descartables los trabajadores, que son descartables los discapacitados, que son descartables... Por eso hay que poner un freno urgente a esto. Están produciendo algo más que un deterioro social, están produciendo una masacre social. Entonces hay que ponerle un límite y eso se tiene que hacer desde el esfuerzo que tiene que hacer cada ciudadano. Marcelo Saín, candidato a diputado nacional también a las listas de Florencio Randazzo. Ayer veíamos cómo la Gendarmería avanzaba sobre el gremio de Omar Plaini. Hoy también hay la Corte en un juicio laboral. Digo, todos los días se ve como que hay un avance sobre los sectores más vulnerables. Bueno, por ahí, ¿Es así? Gustavo, el avance es de la justicia dicta y yo diría de la mafia que está enquilosada en el Ministerio de Trabajo, ya que le gusta tanto al presidente hablar de mafia, que desarrollan este tipo de atropello contra un gremio crítico, serio, bien representativo de su sector laboral, como el gremio de canillitas, con Plaini a la cabeza. Claramente es una maniobra política. No lo responsabilizo a Gendarmería, responsabilizo al juez que ordena a Gendarmería hacer un allanamiento absolutamente injustificado para buscar cosas que ya estaban dentro del marco de la causa previamente.
Yo agregaría a lo dicho por mi querido compañero y amigo Roberto, las amenazas a su familia, Sí. digo, no es solamente... Los hijos, los nietos. Quebraron toda lógica y la verdad que cuando tiene 4 patas, se trepa por el techo y maulla, es gato. Así que yo responsabilizo esas amenazas al gobierno macrista que intentó amedrentar dentro del marco de esto que vos estás señalando. Yo creo que el gobierno, esto que dice Leopoldo es cierto, porque aparte invertir para la inclusión social, para el desarrollo social, implica recursos. Y ellos están apropiando ese conjunto de recursos para lo que tienen, que es un plan de negocio, no un plan de gobierno. Así que me queda claro de que... Y un elemento más importante, la verdad que yo observé que Cambiemos tenía un discurso fuertemente represivo, pero la verdad es que en este año y medio no había tenido una actitud fuertemente represiva hacia los cortes de calle, hacia la protesta social. Era más discursivo que en los hechos reales. El otro día vimos el espanto de lo que ocurrió, claramente algo premeditado. Total. Editorialistas de La Nación diciendo que esto se pactó una semana antes, que la represión tenía que ver con la lógica electoral. Es decir, a ellos los define lo que es la lógica electoral. Como esto fideliza el voto propio y el apoyo propio, garpa electoralmente la represión, no importa la construcción de ciudadanía, vamos y reprimimos, buscamos el conflicto para dar cuenta de que somos personas, dicen ellos, con autoridad política como para impedir algo. Con la Una locura. confrontación con nosotros. Bueno, precisamente por eso que dice Marcelo, montaron ese circo alrededor de la intervención en Canillitas, 100 gendarmes, porque están haciendo todo en términos de despertar los peores prejuicios, fobias, etcétera, en la sociedad. Y es sistemático. Vos fíjate que en estos días, bueno, Comodoro Pilla se ha transformado en el comité de campaña del macrismo. Digamos, ahí funciona. No digo que esté Durán Barba, pero debe andar de vez en cuando paseando por ahí. Por el otro lado, echan la directora del Mariano Acosta. Sí. ¿Para qué? Para disciplinar. Y Para al director de intervención de la policía. Y al director del Clínicas hoy que lo echaron sin ningún del motivo. Clínica, del Garragan. Bueno, es una... Bueno, es sistemático lo de Plaini. Además, un gremio que aún en las Garrahan, dictaduras perdón. militares Quiero agregar defendió el algo. pluralismo. Leopoldo, quiero agregar algo. Escondían las revistas para dártelas en los kioscos. Están entrando a las universidades nacionales, Leopoldo. Está la prefectura haciendo tareas de seguridad preventiva dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Discúlpeme, ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos en la cabeza que esto garpa electoralmente? Porque es una pregunta que yo me hago cuando los escucho hablar. Florencia La verdad Arieto, que es candidata a diputada me da un nacional poco de también. escozor el diagnóstico que están Porque haciendo. digo, todo esto pasa acá, Garpa. la represión, Sí. pero la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es tremenda hoy por hoy. Los secuestros extorsivos siguen, digo, ahí pareciera que no van contra los delincuentes, ¿no? No, el corredor, el problema también es metropolitano. El corredor General Paz de la ciudad de Buenos Aires es complejo. El otro día, ayer creo que tiraron a una chica mula Sí. brasilera muerta. Eso venía de Acá, San en la Martín, capital digamos, la tiran federal. en Villa Devoto, del otro lado está San Martín. Hay un corrimiento del narco de San Martín, la frontera con Vicente López está caliente, ahí en Barrio Loyola. O sea que toda esa información que tengo yo, que soy una militante de la calle, la tienen las autoridades y no están haciendo otra cosa más que expectar. Pero también hay una cuestión que me parece que Marcelo va a coincidir en este caso puntualmente de la seguridad. Primero que, digamos, el Estado tiene derecho a desalojar una calle porque hay una colisión de derechos a transitar y a interpelar a las autoridades porque necesitan visibilizar su reclamo. Ahora, la información para el corte el Estado siempre la tiene antes, o sea que siempre hay posibilidades de aplicar protocolos de negociación, de agarrar a los referentes, de decir, bueno, estas son las condiciones y evitar los palos, ¿no? ¿Pero por qué garpa? Vuelvo a preguntar. No sé si garpa. A mí me parece que hay que tener cuidado, a mí me parece, ¿no? En lo personal, con la cuestión de decir que garpa, porque la verdad que en teoría garpa porque la encuesta te dice que garpa, pero hoy una encuesta que yo leí que el 80% del porteño no quiere los piquetes, pero el 80% del porteño no quiere represión. ¿Por qué? Porque Costec y Santillán fue habilito la bala de plomo porque me tienen podrida con los cortes y matamos 2 A pibes. eso voy, Y ahora, claro. sí, a ver. ¿Quién se hace acá- cargo de A eso voy. No, y Florencia aparte, se cargo perdón, de y esto. quiero terminar algo porque nunca ponemos esto es lo que quería que seguramente coincidimos con Marcelo, porque nunca lo ponemos sobre la mesa de discusión. El gran volumen de policías, tanto bonaerenses como de las ciudades federales, no llegan a fin de mes, están por debajo de la línea de pobreza. Nunca hay un plan de vivienda. El 30% de los policías de la ciudad viven en el conurbano. Ninguno tiene casa propia. Algunos hasta viven en barrios que a las 2 cuadras venden Paco. Entonces nadie pone sobre la mesa la discusión de
¿Cómo dignificamos a ese policía? Si hacemos un plan de vivienda para que puedan acceder de a 5 a 10 años, blanqueémosle el sueldo en vez de pagarle horas cores, metámoselo en el básico para que, como no tienen representación para pelear, para discutir en una mesa de trabajo con el Ministerio de Seguridad, entonces le pagan en negro comisarios que manejan comisarías como la Primera de Avellaneda, que tienen cancha de fútbol, villa, frontera, tiene de todo, es Gabón. Ese tipo tiene más responsabilidad que el de la Quinta, entonces démosle un estímulo para que no caiga en la tentación de que venga un barrio y le ponga 200 lucas. Entonces, si no ponemos en la mesa de negociación eso... ¿No hay gente que reivindique la intervención de la policía para desalojar las vías de tránsito como el Metrobús, por ejemplo? Hay un montón. Pero perdóname, yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que trabajar en desalojar si hay una colisión de derechos. Ahora, de ahí al palo y al gatillo hay un extremo. En Estados Unidos hay un sistema, en Barcelona hay otro. Nadie te libera la calle para que venga un tipo con palos a cortarte la calle. Ahora, si vos habilitás al policía de civil con chumbo, bancate la que venga, digo, ¿me entendés? Por eso, parece porque que nosotros, pero nosotros tenemos la dicotomía de la policía de Costequi y Santillán y sacarle el arma y permitir que escupan a un policía. En el medio hay trabajo para hacer, que no es ni electoralista ni ventajero, es trabajo silencioso, plan. Nosotros lo estamos trabajando, no somos gestión. Yo lo que creo que, más allá de esta circunstancia, el gobierno efectivamente cree que paga, porque hoy, por ejemplo, ¿qué ocurrió cuando los trabajadores de PepsiCo cortaron la zona del Obelisco? Eran trabajadores, hasta hace unos días atrás. Efectivamente, pasaron algunos automovilistas y le gritaban, vayan a laburar. ¿A dónde? No, si lo despidieron. Precisamente estaban cortando para eso, porque querían ir a laburar. Entonces el gobierno trabaja sobre una fractura cultural. Estamos en ese problema. Fractura social también. Sí, social y cultural. Porque incluso hay sectores sociales que están muy castigados por el ajuste, pero que tienen esa cosa aspiracional. Entonces dicen, no, los negros, los que no quieren laburar. Perdón, Leopoldo, te interrumpo un chiquitito. Bernie sacó a los palos a la gente de la gendarmería. Entonces digo, porque si no te subís al bondi, yo no voy a defender este gobierno, pero me parece que hay que ser, te subís al bondi y que este es represor, y Bernie hizo exactamente lo mismo que hizo Larreta el otro día. A mí no me interesa si defendés o no al gobierno. No, te estoy diciendo porque te parás en un lugar como muy de expectativa y ustedes hicieron lo mismo cuando fueron gobierno. Ni ustedes, yo en esta campaña no voy a hablar de los políticos, voy a hablar de política. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Hay una fractura. Sobre esa fractura trabaja el gobierno, una fractura cultural. Y la clave está allí. Por eso hay que darle protagonismo al ciudadano, que no es, como dicen ellos, un consumidor, un cliente, un usuario o un vecino. El ciudadano es la síntesis entre igualdad y libertad. Pero además no están pidiendo planes sociales, están pidiendo por una reivindicación de un laburo que los echan como gatos con un papelito en la puerta. Ellos, los que marcharon ayer en Zárate. Lo de Zárate es un tema, nosotros estaban allá los compañeros, está el secretario general de la CTA acompañando, hay entre 2.000 y 3.000 despidos entre... Me acaban de avisar, por ejemplo, que el honorable Consejo Deliberante de Varadero acaba de declarar emergencia laboral también en Varadero. Venimos en Moreno, San Martín, Zárate, ahora Varadero, ciudades con emergencia laboral. Construcción, químicas, alimentación, es un drama social muy grande, muy grande. Y lo de Plaini, yo retomo esto, que nos solidarizamos, hoy el plenario, los docentes de la provincia nos solidarizamos con Plaini, con su gremio, porque siempre disputó con respecto al tema del poder, porque no les permitió avanzar en cuestiones que querían avanzar, porque apoyó el tema de la ley de medios, porque toma una definición política, van por él. Ahora más que están las corporaciones haciendo concentración de los monopolios, concretamente. El traspaso ahora con respecto al tema de las telefónicas, ¿no? Con el Grupo Clarín y demás. Y siempre fue un sindicalista, y fue diputado y demás, que se paró ante estos abusos y defendiendo los intereses de los trabajadores, y avanzan sobre eso. Entonces, eso no puede dejarse pasar. A nosotros en particular, por hacer el paro que hicimos en la provincia de Buenos Aires, la primera vez en la historia que nos abren un expediente de quita de personería y de intentar cobrarnos una multa millonaria, que no es impagable, de 300 millones de pesos, que ahora estamos viendo que se cierre esto porque es una barbaridad, un despropósito. Bueno, no nos olvidemos que mañana va a haber una movilización incluso de los abogados laboralistas, ¿no?, para manifestarse en contra de las expresiones del presidente Macri, que las tiene contra los juicios laborales. Perdón, quiero decir algo porque me parece que es interesante, por lo menos en el análisis que uno está haciendo. Lo que hace el gobierno es elegir las cabezas a las que quiere cortar.
Cuando voltea el caballo Suárez, más allá de la extorsión y de la corrupción que tenía, lo que hizo es sacarlo del SOMU para quedarse con los negocios del SOMU. Porque la hidrovía Paraguay-Paraná está hoy, el dragado, el balizamiento lo tiene Smith y lo tenía el SOMU a través de una empresa llamada Maruba que tiene una asociación con otras empresas. Esos son los únicos habilitados para chequear barcos que entran de la zona del Paraguay. ¿Quién se quedó con eso? Dietrich. Y por eso está pisando la ley de la Marina Mercante, porque más allá de fomentar el comercio, la Marina Mercante, que tiene media sanción de senadores, le sacaron la caja a uno y se la quedaron ellos. Contrabando de soja, droga. Esto fue Gladys González, digamos. Bueno, y fue, como digamos, fue por mandada a segunda senadora de la pero fue mandada por el gobierno, pero ellos eligen las personas. Ahora se quedaron con ese negocio porque Carrió fue a Paraguay a buscar a Devido y se encontró con Macri Dietrich. Por eso volvió y no dijo más nada. A Plaini lo quieren... perdón. A ver, esto es importante. Carrió fue a buscar, sí, porque es verdad que hay, en la investigación por lo menos que nosotros estamos haciendo, siguiendo la pista de Carrió, hay efectivamente una sospechosa concesión de puertos en todo lo que tiene que ver con la zona norte, San Nicolás, Rosario, Gobernador Galvez, San Lorenzo, y hay a partir de ahí un deterioro de todo ese cordón. Y ella va a buscar, el 97% de los barcos que bajan por la hidrovía son bandera paraguaya en tránsito, que en teoría nosotros no podemos controlar. Por lo tanto, viene famosa foto con el agente. Viene el ejército del ISIS en un barco con bandera paraguaya y no podemos hacer el control preventivo antes que toque territorio nacional. Entonces, esa es una discusión que tenemos que darnos. A ver. Entonces, lo que hizo fue investigar, pero se encuentra con ¿qué? Con que el que tenía el control al análisis de los barcos de la hidrovía es el SOMU. Y como lo habían intervenido, se quedaron con ese negocio. Ahí por ahí pasa guita negra, contrabando de soja sin control. O sea que se quedaron con los negocios de Devido, por decirlo de alguna manera. Por eso Carrió se cayó la boca. A ver, a Plaini, además de todas estas circunstancias, lo quieren desplazar porque el Grupo Clarín y Nación hace muchísimos años se quieren quedar con la distribución de los diarios. Claro. Con la distribución de los diarios, para no pagar el precio de tapa, el porcentaje. Y entonces quieren distribuirlo ellos directamente. Y esta ha sido una pelea que dio muy fuerte Plaini. Esa es la razón. Rechazando que esté en farmacia, que se en es decir, no lugar, solamente hay persecución política, efectivamente, hay persecución también porque quieren desplazar a quienes están en estos lugares para apropiarse de ellos. Bueno, ahí no van contra la mafia sindical. Lo que estamos diciendo... Eligen a las cabezas. Perdón, ¿alguien tiene duda? Roby, por favor, decilo lo más claramente que pueda, porque sos sindicalista. ¿Alguien tiene duda de que Luis Barrionuevo, que es un aliado sindical del gobierno, no tocó alguna vez un padrón, como se cuestiona que Omar Plaini lo hizo en Canillita? Eso es lo que pasa. Cualquiera que haya ido a una asamblea de junta electoral de un sindicato sabe que los sindicatos no son un canto a la Por eso es una risa la carátula que le hacen a Plaini. Yo tuve la chance de hacerlo en la UTBA, por ejemplo, que era un gremio semi-muerto, pero que aún así truchaba los padrones y las asambleas abiertamente. Bueno, le falta democracia sindical, ya lo sabemos, digamos, todo lo que nosotros tenemos democracia sindical, respetamos. Avanzamos, debe haber algunos en la CTA. El CIPREA también lo tiene, pero... Varios gremios del tema de la CETERA. Está bien, pero Barrio Nuevo... Marcelo. No, yo lo que digo... cuando el presidente habla de las mafias, que ayer volvió a hablar de las mafias. No, familia Macri Ursino, ¿no? Catania, todo el sur de Italia. Debe conocer bastante de ese tema porque, lo debe conocer familiarmente. Pero independientemente de eso, lo que estamos diciendo acá es, están usando el aparato de inteligencia, el aparato de seguridad, y la manipulación de la justicia para garantizar negocios. Y yo quiero retomar la discusión anterior. Para mí hay sectores sociales que tienen una impronta de apoyo fuertemente a la represión. Sí, yo coincido. De los sectores plebeyos, populares, de la protesta social. No es tanto el porcentaje, lo han hecho con los docentes, no importa, fidelizan el voto propio. Pero no es la mayoría del argentino, eso es lo que Macri. Pero es el núcleo que van. Cuando yo te digo que fidelizan lo propio, están reteniendo un voto muy importante de ese tema. Yo coincido, cuando decidieron confrontar con nosotros fueron en ese sentido. Domingo, aquel que reprimen acá, mientras estaba negociando el jefe del operativo policial con los docentes, hubo una orden de arriba, el propio jefe le dice, me corro un costado porque me están pidiendo que reprima. Claro. Y empezó la represión, lo mismo del otro paso. Florencia, yo lo que quiero destacar es lo que pasó el otro día, en la 9 de julio, es que Carolina Stanley los entretuvo durante horas preparando el embate de la infantería, mientras que el jefe de la seccional negociaba
el corrimiento de la protesta y vino guardia de infantería y arrasó con todo. Claramente allí hay una maniobra de carácter político electoral. Qué mal estamos entonces. No, pero por eso, Entonces pero estoy de acuerdo, pero escúchame, fideliza su voto, que no es la mayoría. Digo, cuando vos te preocupás, vos pareciera que el 80% de la Argentina somos clasistas, discriminadores, y la verdad que no. Tenemos, a lo mejor estamos más desorganizados, somos más desprolijos. 30% de la Argentina es un montón. Sí, es un montón, está aparte bien. palo. Pero bueno, parece que venimos de un repollo, no venimos de la dictadura, no venimos de Costec y Santillán. Macri no tiene en cuenta Costec y Santillán. Macri está apostando a una salida de construcción de autoridad en materia de seguridad pública porque no tiene otra alternativa. Y fíjate lo que hacen del Ministerio de Seguridad. Lo que hace Patricia Bullrich son conjuntos. Pero además porque es la agenda que quieren imponer en la campaña. Este es un gobierno frente a la elección que prefiere que lo llamen el gobierno de la represión y no el gobierno de los ricos. Pero por supuesto. Porque si lo llaman el gobierno de la represión, aumenta la hinchada que tienen en la tribuna. Si lo llaman el gobierno de los ricos, quedan aislados, porque son el gobierno de los ricos, del resto de la sociedad. Y como no tienen nada para mostrar en términos económicos sociales, ¿qué buena noticia le pueden dar al pueblo argentino, a los trabajadores, a los pequeños y medianos comerciantes que están perdiendo su patrimonio para sostener la empresa? Ninguno. Entonces, ¿qué dicen? Somos la mano dura, somos esto, somos los que vamos contra la mafia sindical, somos... Es así. Entonces utilizan esos mecanismos como efectivamente pero decimos, insisto, parte de la fidelizan su campaña. minoría. En algún momento el kirchnerismo también tenía una minoría muy organizada y muy fidelizada que permitió, digamos, el ganar elecciones y demás. Sí, pero no a costa de los palos, digamos. No, bueno, pero a costa del otro extremo, que es pensar que todo policía es una bosta que hay que eliminarlo. Y eso tampoco está bueno. No, bueno, Bernie llegó a fraguar operativos y represiones con un soldado que se tiraba arriba de un capó. Pero es cierto, a Bernie no lo sacaban de campaña, además. No lo sacaban de campaña, es cierto. Si vamos a decir que el kirchnerismo era un gobierno que básicamente... No era Bernie. En la última etapa... Cuando se le quemaron las papas lo mandó el coronel Bernie, pero antes se encargó de desautorizar a la policía sin conocimiento de la policía, que la policía es un mundo de gente que no llega a fin de mes antes del comisario narco. Entonces, en ese contexto, la oposición es esto. Hubo represión a protesta social. La gestión de Sergio Berni estuvo asignada por una fuerte impronta represiva, digamos, de alguna manera revisando lo que históricamente había construido Néstor Kirchner, que era el tratamiento político y social de la protesta. Estoy diciendo que no podemos decir que es la matriz del gobierno kirchnerista. Digo la última etapa. Ahí hay una última etapa, ahí podemos compartir. El protocolo que impulsaban a través de una ley los legisladores del Frente para la Victoria en el año 2014 era más represivo que el actual que impuso ficcionalmente Patricia Bullrich. Hagámonos cargo de eso, si no, no tenemos autocrítica. Me permite un minuto. Recién hablaba Leopoldo Moró que el comité de campaña de Cambiemos está instalado en el Palacio de Tribunales. Llamativamente, la semana pasada habló el presidente Macri, que viene haciendo permanentemente un acoso a la justicia federal, una presión brutal a los jueces federales, a la justicia laboral, y la semana pasada habló de Julio De Vido, del ex ministro de Planificación, como habló Carrió. Llamativamente hoy un fiscal, el fiscal Carlos Stornelli, que en algún momento fue presidente de la Comisión de Seguridad del Club Boca Juniors, hasta hace poco tiempo, pidió desafuero y detención. Darío Villarroel, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tal? Fue así, ¿no? Era presidente de la Comisión de Seguridad de Boca, ¿no? Y alguna vez le ofrecieron ser diputado por la ciudad, por el PRO. Ajá. Pero bueno, más allá de eso, y acá hay un panel que hay 3 abogados, no me van a dejar mentir, esta va a ser la tapa de los diarios de mañana y no todos los temas de los cuales estuvieron hablando ustedes que son los más importantes. ¿Y por qué? Porque el pedido de indagatoria es un proceso que puede pasar cualquiera, pero Carlos Stornelli en 60 carillas agregó algo más que no hace ningún fiscal, casi nunca. Pedido de indagatoria, desafuero y detención. Esto es lo que llama la atención. Es diputado nacional, tiene fueros y la lectura sería... ¿Por qué primero no le hiciste esta indagatoria y de acuerdo a lo que dice, después pedís el desafuero y la detención? ¿Por qué todo junto? Porque la indagatoria debido no vende mediáticamente, no causa estupor. Lo que causa estupor mañana es piden la detención de Julio De Vido. Y le explico a la gente, acá hay 3 abogados, que el pedido del fiscal no es vinculante, que el juez Luis Rodríguez tiene que analizar las 60 carillas. Obviamente no lo va a resolver ahora, porque si lo resuelve ahora estaríamos pensando muy mal, porque él tiene que leer, evaluar
y ya muchos medios hablan de lo que va a pasar en el Congreso. Acá hay 3 personas que pueden ser diputados o senadores, son candidatos, o sea que se podrían encontrar con esto una vez que sean miembros del Congreso de la Nación. Y la verdad que para eso falta un montón. Hay en el medio una comisión de asuntos constitucionales, después que Luis Rodríguez pida el desafuero, y después 180 días para resolverlo, por lo cual, si esto pasa dentro de 1 o 2 meses, ojalá que no, para no mezclar la campaña electoral. Porque más allá del hecho concreto, si hay delito o no, yo no lo sé porque lo tiene que determinar la justicia, y en la Argentina rige todavía, lo saben los abogados, el principio de inocencia y el debido proceso legal, que me parece que cuando sale en la tapa en los medios ya desaparece, ya los tipos son culpables. Para los funcionarios se invierte la carga de la prueba más allá del hecho que hayan cometido. En este caso, pedir 23 detenciones es hacer ruido y nada más, no hay antecedentes. Y otra cosa, lo agarraron infragante y delito, que era un cargamento de narcotráfico, esto fue ayer, esta causa es del año 2009. Evidentemente se investigó bastante, hubo peritajes, vuelta atrás. Tengo entendido que Bonadío en su momento en otro gobierno no profundizó esta causa. Y ahora parece ser que metieron en un cajón y dijeron, acá está Julio Devido. Lo tenemos que citar, después de lo que dijiste vos, Gato, respecto de que la semana pasada se abrió un movimiento con Julio Devido. Concretamente, por más que alguien quiera que vaya preso Devido, hay que respetar el proceso legal, guste o no guste. Hoy también se decía que Stornelli no había pedido anteriormente en otras medidas de prueba, que las expresó hoy todo en ese pedido de desafuero, detención e indagatoria. Todo junto. De hecho, se supone que Devido estaba imputado, claro, pero Devido manifestó que él no sabía del expediente, más allá que su abogado en su momento se había presentado en la causa. Darío, perdón, yo no sé de tiempos procesales ni sobre todo de la seguidilla que tienen que seguir los jueces y los fiscales, pero sí sé que en yacimientos carboníferos Río Turbio se gastaron, por ejemplo, 300 millones de pesos para un tren que nunca funcionó, un tren turístico que tenía que complementar un emprendimiento carbonífero, que es cierto, le da trabajo a empleados, pero a la vez costó un montón de dinero. Eso la justicia de 2009 hasta hoy lo que hizo fue documentarlo. No cabe que avance un paso más y le pida a los involucrados, a los responsables, que presenten documentación, que se presenten. No hay nuevas pruebas desde hace un tiempo a esta parte. El tema es el movimiento preelectoral. Esto es lo que es. Por eso, yo no tengo duda de que los jueces juegan y juegan, no tengo duda. Pero eso es lo preocupante, que jueguen y jueguen, más allá de la culpabilidad o inocencia del acusado. Pueden jugar con vos, pueden jugar con él, pueden jugar con el Gato. Lo preocupante es que los jueces jueguen. Lo que te pregunto es cómo tendría que avanzar para que no sea esto considerado una movida electoral, porque yo quiero que se investigue. Por ejemplo, llamar indagatoria. No hacer el circo de pedir el desafuero, que es lo que todo el mundo está reclamando, todo el mundo que no cree en la justicia, porque la justicia actúa. No hay muchos antecedentes de desafuero en la Argentina, me pueden decir los amigos acá. Uno fue Luis Luque, que lo desaforaron, pero no por estar acusado de un delito, sino por el tema de María Soledad Morales. Sí. El otro fue Luis Patti, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que lo desaforaron por temas de lesa humanidad, y un candidato a senador, Bullrich, en aquel momento defendió el no desafuero de Luis Patti. No sé qué va a hacer ahora, si es elegido, porque va a estar en un brete. Bueno. Concretamente, lo último que te digo, Gato, y por qué pongo énfasis, el delito es administración fraudulenta en perjuicio del Estado. ¿Sabés qué pena tiene ese delito? ¿Cuánto? De 2 a 6 años de prisión. Los abogados saben que es un delito escarcelable. Claro. Por eso no entiendo el circo de Carlos Stornelli de pedir indagatoria, desafuero y detención. Es para hacer la tapa de los diarios de mañana. Bueno, quiero decir algo y acá me voy a pelear con Villarruel como corresponde. En lo personal, si yo soy diputada, voto el desafuero y voto que se eliminen los fueros y que vaya Devido a dar explicaciones. Segundo, Stornelli actuó de acuerdo a lo que le da las facultades, no violó el Código de Procedimiento. Tomó medidas que las puede tomar o no, es opcional, como la excarcelación por un delito que es excarcelable. Si vos considerás que no tiene que ser excarcelable, lo podés dejar adentro. Digamos, son las reglas del proceso que también abarca la posibilidad contraria a lo que vos creés, no es solamente garantías. Acá hay un fiscal, Stornelli, al cual no conozco, que dijo esto, pero no es que inventó ley, está dentro de sus facultades. Y estaría bueno que algún día los ciudadanos de a pie, que tienen 11% de desocupación y todo, escuchen que este tipo o alguno de estos gordos salga con los ganchos de Comodoro Pi. ¿Vos dijiste que vas a estar de acuerdo con el desafuero? ¿Leíste ya el pedido? No, y aparte... Tenés que leerlo primero. Y aparte, estoy a favor de que se eliminen todos los fueros. Estoy totalmente de acuerdo. Porque eso es impunidad. Los fueros eran de la época de la colonia, que venía un diputado de Tucumán y lo podían cortar en Santa Fe y no llegaba a votar en Buenos Aires. El desafuero hoy es impunidad. Entonces, si es inocente, que se presente solo. ¿Todavía no sabes? ¿Leíste el fallo? No. Entonces, ¿cómo sabés que vas a estar de acuerdo con el desafuero debido?
o con cualquier otro imputado. Leopoldo. ¿Qué tengo que hablar sobre esto? No, decía que iba a ser A ver, que la muchachos, justicia... a mí sí me interesa que su la opinión. justicia... No, pero a ver, muchachos, a ver. Cada vez que se quiere desviar la atención sobre los temas concretos de los argentinos de a pie, se habla de estos temas. Pero el En un choreo sentido- también es parte. Pero Se el choreo- roba en medio país, muchacho, querido. Eso es muchacho, pobreza, pero a porque ver, si no a ver, pareciera que muchacho, Debido a es ver, una víctima de una a ver, persecución criminal. A ver, yo no, Por favor. ni hablé de Debido, eso hablás vos porque Lo estás que en dijo campaña Vallejo. electoral. Yo lo que digo es otra cosa. Acá hay una maniobra que tiende a que los argentinos no discutamos los problemas centrales, porque si no podemos hablar de corrupción. El gobierno tiene todo el gabinete imputado y procesado, del También. presidente para Y lo de arriba, todo. que estaban las También. pruebas. No, pero lo de Correo, arriba no te perdón, sorprende, Correo Florencia. Argentino, Avianca, Bueno, Cherry, pero bueno, todo eso es pero conflicto digo, de a ver, intereses que pero es no, corrupción. pero no se habla de eso. Pero que vayan los... a ver, Nosotros pedimos informe, a ver, presentamos en la Cacha. justicia, pedimos los A ver, documentos. yo no soy juez de nadie, tampoco soy abogado defensor de nadie, ni soy fiscal de nadie. Yo lo que digo es que esto se tiene Pero que se resolver. presenta para representar los intereses del pueblo. Usted tiene que defender al pueblo de los Yo de- funcionarios chorros, Sí, señor, sí, porque sí, si no, no tenemos pero salida. por supuesto, mirá, tanto los defiendo que debo haber sido uno de los pocos diputados que en la Cámara de Diputados, no en la Cámara de Televisión, denunció el caso IBM Banco Nación y hasta logramos que devolvieran la plata. Pero porque lo hice con seriedad. No hago ¿Esto circo no es serio? frente... No sé, vos sabrás, Bueno, como te dijeron ya ahí, volvemos. leíste el expediente, leíste el desafuero. Pausa, ya Ahora si lo volvemos. querés decir... Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Florencia. Gracias, Leopoldo. Gracias, Marcelo. Hasta octubre vamos a tener mucho tiempo para debatir y, como siempre, son invitados. Se viene 48 horas de paro en el Banco Central de la República Argentina. ¿Y Sturzenegger? Es así, mañana y pasado, Gato, si tiene que intervenir para frenar el dólar que se está escapando, va a tener problema con el personal. Paran mañana y pasado. Sturzenegger, ¿qué hizo? Mandó un mail a todo el personal donde les advirtió que él respeta el derecho a la huelga. Mirá, ahí lo tenés resaltado. Pero que les va a descontar el proporcional de sus saberes a todos los que adhieran a la medida de fuerza. Evidentemente, al final dice, preparémonos para un conflicto largo, un conflicto prolongado. Evidentemente, Sturzenegger prevé apelar a armas no convencionales. Berco, hay que recordar que con la bancaria no pudo Sturzenegger, ¿eh? No, Porque no. tuvo que reincorporar a los que echó del Banco Central cuando empezó su gestión. Efectivamente, la comisión interna es de la bancaria Por eso. y es la que ahora plantea el paro para reabrir la paritaria. Bueno, gracias, Berco. Hasta mañana. Mañana. Mariano, hasta mañana. Señoras y señores, mañana a las 21 nos vamos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1. Ya llega Roberto Navarro con el Destape TV.